Hola muchachos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a su materia Derecho Constitucional. Después de haber realizado un examen donde obtuvimos buenos resultados, sus tareas, sus trabajos en clase, vamos a reanudar nuevamente ya esta última etapa de su materia Derecho Constitucional. Sean todos bienvenidos. De parte de lo que es el Instituto Nórdico, vamos a dar inicio con esa última fase, esa última parte relacionada a su materia de Derecho Constitucional. Hoy, muchachos, vamos a ver un tema que yo considero muy interesante. Yo considero que es de bastante análisis en materia de procuración de justicia, seguridad pública y todo lo que tenga que ver con ese Estado de Derecho que buscamos siempre en nuestro país. Ese Estado de Derecho que está a cargo de los servidores públicos, ese Estado de Derecho que lo representa todos los organismos gubernamentales en nuestro país. El tema que vamos a ver el día de hoy, si gustan anotar por favor, lleva por nombre Organización del Poder Judicial Federal. Fíjense la trascendencia de este tema. Organización del Poder Judicial Federal. Estamos hablando de esa autoridad que nos representa en toda la República Mexicana. Esa autoridad que está formada por jueces, por ministros, por abogados, que van de la mano de autoridades como el Ministerio Público, la policía, los peritos, que son sus auxiliares como tal. Este tema me causa mucho interés y poderlo llevar a cabo, ya que durante todo el tiempo que hemos estado hablando de esta materia de derecho constitucional, hemos estado hablando de los tres poderes de la Unión. Si recuerdan, en uno de esos temas que trabajamos, hablamos de la figura unipersonal del Poder Ejecutivo, como lo es el Presidente de la República. El Poder Legislativo, que está conformado por diputados y senadores, y hoy vamos a hablar del Poder Judicial. Bien, vamos a anotar por favor el subtema: Organización de la Suprema Corte de Justicia. Repito, Organización de la Suprema Corte de Justicia. Fíjense muchachos, ¿por qué yo considero que este tema es de suma importancia? Porque ahí es donde están los magistrados, donde ahí es donde están esas, considero yo también figuras unipersonales, ya que su función es dirimir, llegar a un acuerdo, resolver, que sea la última instancia donde un ciudadano o inclusive un servidor público tenga que recurrir para que se haga justicia. Entonces, fíjense bien, hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es considerada como el máximo tribunal constitucional y la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación en México. Quiere decir que por encima de un juzgado, por encima de una agencia del Ministerio Público, por encima muchas veces de una fiscalía como tal, la última instancia que resolverá una situación que tenga que ver con el derecho será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estamos hablando de la máxima autoridad a nivel constitucional, que significa que está reconocida por el Estado, está reconocida por la ley. ¿Sí? Entonces la Suprema Corte de Justicia, hablando en jerarquías, es una de las máximas autoridades que están en nuestro país. ¿Sí? Bueno, entonces, hablar de la Suprema Corte de Justicia, a excepción, lo quiero comentar, de materia electoral, la cual le compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjense muchachos, aquí la Suprema Corte de Justicia, no sé si han visto algunos eslogan en la televisión, donde habla que hoy por hoy, bueno, el próximo año vamos a tener elecciones para presidente de la República, gobernador y municipios. Habla que la Suprema Corte de Justicia, dentro de su jurisdicción, dentro de su competencia, también está a resolver asuntos relacionados con los comicios electorales. Así como lo comentábamos, la figura unipersonal del presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia,
tendrá la facultad de dirimir cuando en los estados, en los municipios o en la federación haya alguna inconformidad en materia electoral. Una de las jurisdicciones, atribuciones, podemos decir, su campo, donde la ley le compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, entonces, hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es hablar de aspectos muy importantes. Fíjense bien, muchachos, ¿qué tipo de aspectos? Por ejemplo, su principal función, podemos decirlo así, será vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Es decir, nada puede estar por encima de la ley. Todo lo que hagan viene establecido tal cual en la ley y no vulneren los derechos humanos de las personas. Acuérdense, si hablamos de los derechos humanos de las personas, estamos hablando de las garantías individuales. Chequen la Constitución, del 1 al 19, viene lo que son las garantías individuales. Entonces, ninguna autoridad, ningún particular, ningún organismo gubernamental podrá violar los derechos humanos. Para eso existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Bueno, continuamos. Por lo tanto, fíjense bien, hablar de la Corte en su papel de guardiana de la Constitución, me refiero a ese organismo gubernamental fundamentada en el Estado de Derecho, garantizará la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Fíjense la importancia, lo venía yo comentando en alguna de las clases, el por qué separar cada una de las funciones. Un poquito más adelante voy a hablar nuevamente del doctor Miguel Carbonell, donde el hecho de que cada quien tenga una función en especial garantiza que los servicios en materia de seguridad pública, de educación, de todo lo que conforma nuestro Estado de Derecho, nuestro gobierno, no se vea entorpecido por el trabajo o alguien que quiera entorpecerlo de manera inadecuada. Bueno, entonces, el hablar de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es hablar de ese principio democrático. Recuerden, ¿qué significa la palabra democrático? Demos, pueblo, kratosocracia, poder. El poder reside en el pueblo. Y los derechos fundamentales para el beneficio de todas las personas que habitan en el territorio nacional. Quiere decir que ciudadanos que vengan de otro país, ciudadanos que vivan aquí en nuestro país, vengan de visita, lo que sea, todos tienen ese derecho que el Estado lo ampara. ¿Qué tipo de derechos, profe? El caminar libremente, que no sean molestados en su persona, en sus bienes, en sus propiedades, que si son manejados como actos de molestia, que sean debidamente justificados por la autoridad, ¿verdad? Tal y como lo maneja el artículo número 16 constitucional. Entonces, muchachos, hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es hablar de aspectos muy importantes. ¿Cómo qué aspectos importantes, profe? Fíjense bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por ministros y ministras de la Corte que resuelven y dictan sus determinaciones como tribunal pleno cuando participa la totalidad de quienes lo integran. Fíjense, hoy por hoy, con la ley 50 y 50, estamos hablando que dentro de la Suprema Corte de Justicia tenemos la mitad hombres, la mitad mujeres. Estamos hablando de doctores en materia de derecho, eruditos en el conocimiento como tal. Sí, a mí me llama mucho la atención, está conformado por 11 es en su totalidad, los cuales pues cuando no haya un acuerdo, cuando los jueces de distrito no puedan resolver una situación, todo esto se va a ir a la Suprema Corte de Justicia, tratando de que los principales, los eruditos, los de mayor conocimiento puedan resolver cualquier situación. Es por ello de una de sus competencias, que es el Tribunal Federal Electoral, muy importante. Entonces, hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Se los comentaba hace un momento, lo integran 11 ministros. También laboran en 2 salas conformadas por 5 integrantes cada una. ¿Se fijan? Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo encabeza el ombudsman. El ombudsman es el representante del pueblo, donde a través de sus visitadores, a través de las visitadurías, se encargará de proporcionar ese Estado de Derecho. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues está muy bien integrada, muy bien definida cuáles son sus labores de cada uno de ellos. Bueno, fíjense bien, a continuación vamos a ver un video relacionado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero que por favor escuchen, ¿sí? Tomen nota, si tienen necesidad de volverlo a repetir, pues regrésense un poquito en el video, ¿sale? Vamos a escuchar este video de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de la República. Está integrado por 11 ministros o ministras. Trabaja tanto en pleno, pues cuando se reúnen los 11, como en 2 salas. La primera sala y la segunda sala, con 5 integrantes cada uno de ellos. El presidente de la Suprema Corte no integra sala, solamente funciona o trabaja en el pleno y decide los asuntos más importantes en materia jurídica del país. Ve que las leyes estén adecuadas a la Constitución, protege nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades e impone las reglas que los tribunales tienen que observar al resolver casos futuros, a través de la creación de la jurisprudencia. ¿Qué hacen los ministros de la Suprema Corte? ¿Por qué es trascendente su trabajo? Es muy importante que sigamos el debate que se da en la Suprema Corte porque nos afecta a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos mexicanos. La Suprema Corte decide temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida, decide temas que tienen que ver con cómo se pagan los impuestos, decide temas sobre si nos puede detener la autoridad o no nos puede detener y qué requisitos se tienen que cumplir, cómo podemos protegernos frente a actos arbitrarios de la administración pública, etcétera, etcétera. De tal forma que lo que se hace en la Suprema Corte nos afecta a todos y en esa medida nos debe de interesar también igualmente a todos. ¿Cuáles son los criterios para elegir a un ministro de la Corte? La Constitución en el artículo 95 señala que los requisitos para un nombramiento de ministro es que sea ciudadano mexicano por nacimiento, que tenga una edad de 35 años cumplida el día del nombramiento, por lo menos 35 años, que sea licenciado en Derecho con una antigüedad de 15 años, tiene que haber obtenido el título de licenciado en Derecho con 15 años de antigüedad o de anticipación al nombramiento, que no haya sido sentenciado por un delito doloso, un delito intencional como se llama, y que tenga un reconocimiento en la comunidad jurídica, que sea una persona que verdaderamente conozca de temas jurídicos, que sea una persona experta en las cuestiones jurídicas, porque eso es finalmente lo que va a resolver. El nombramiento de ministros dura 15 años, son 15 años de tal suerte que lo que vamos a ver dentro de unos días es un nombramiento, son 2 nombramientos que van a abarcar del año 2015 al año 2030. De ahí la importancia de seguir este debate y de observar lo que hace tanto el presidente de la República al proponer una terna como el Senado al decidir quiénes van a ser los futuros ministros de la Corte. En última pregunta, ¿por qué es importante el criterio de la equidad? En todo órgano colegiado se exige que haya una representación lo más paritaria posible entre hombres y mujeres. La presencia de las mujeres es absolutamente indispensable. No se trata de crear órganos que sean, para decirlo coloquialmente, una especie de club de Toby. Yo creo que hay diversas sensibilidades y diversas formas de observar los temas jurídicos y los temas sociales, en donde la diferencia entre hombres y mujeres puede ser algo que nutra el debate, que enriquezca el debate, y en este sentido siempre se ha defendido y tenemos que poner un énfasis muy grande en ello, en que haya una representación lo más paritaria posible de ambos géneros. No puede ser una Suprema Corte integrada solamente por hombres. Actualmente hay de los 11 ministros que integran el Pleno de la Corte, solamente hay 2 mujeres, una de ellas va a terminar en los próximos días su encargo, de tal forma que uno de los criterios fundamentales que pienso yo que se deberían de observar es proponer una terna por lo menos
Qué interesante, jóvenes, por escuchar al doctor Miguel Carbonell y poder hablar de hoy por hoy el papel de la mujer en materia de derecho, en funciones del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Lo escucharon, interesantes sus comentarios, cómo está integrada, cómo el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, así como diputados y senadores, el Poder Legislativo, forman parte de esa selección de los ministros. Algo bien importante, si escucharon en el video, que el estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación abarca un periodo de 15 años. Quiere decir que se tienen que estar manteniendo en constante estudio, en constante capacitación, porque recuerden, la Suprema Corte de Justicia dirimirá en materia de derecho. Y hablar de derecho es hablar de criminología, de criminalística, de ese Estado de Derecho por la cual fue creado. Bueno, vamos a continuar. El hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es hablar de todas las decisiones que se van a tomar a través de las votaciones, de manera abierta, independiente y protegiendo, ampliando los derechos y las libertades de las personas. Estamos hablando de que en su conjunto, todas las decisiones que se tomen, puedo considerarlo yo así como un plebiscito integrado por la Suprema Corte de Justicia, les pondrán casos, situaciones, donde de repente podemos decir que atenten contra ese bien jurídico tutelado que es la vida, la paz, la tranquilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la autoridad máxima que tomará ese tipo de decisiones. Fíjense bien, continuando, no sé si recuerden la clase pasada donde hablábamos de la figura del presidente de la República. El presidente de la República va a ir muy estrechamente de la mano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con él, con el Poder Ejecutivo, serán esos tres poderes públicos del Estado mexicano. Podemos considerar como la máxima autoridad en el gobierno. Entonces, fíjense la importancia que tiene esos que nos representan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, bueno, no hacer menoscabo que el hablar de ese Estado de Derecho es hablar también de la Constitución, que ahorita lo vamos a ir más anuando en este tema. El hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que se encargará de preservar el orden institucional establecido en la Constitución. No nos vayamos tan lejos, el artículo 21 de la Constitución que nos habla, el Ministerio Público y los policías coadyuvarán en materia de investigación. Hablar de los principios rectores en el artículo 20 apartado A de los juicios orales. Es por ello que, bueno, a través de esos 11 ministros que están integrados entre hombres y mujeres, nos ayudarán a consolidar esa paz y tranquilidad que el Estado mexicano lo requiere. Bueno, entonces, hablar de las facultades, hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es hablar de que dentro de sus facultades que ella tiene, será interpretar las leyes e intervenir cuando una ley, acto u omisión de alguna autoridad vulnere los derechos humanos de las personas. No sé si recuerden, en alguna clase, muchachos, yo les hablaba de la Fiscalía Anticorrupción. Esa fiscalía que aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, está ubicada a espaldas de Tránsito, lo que llamamos la Secretaría de Movilidad. El Estado, a través del gobernador, designa un fiscal anticorrupción donde todos los servidores públicos que vulneren, que incurran en un delito, será enviada la carpeta de investigación para allá. Entonces, la Suprema Corte de Justicia es la que se va a encargar de velar esos derechos de los ciudadanos, así como también, si no se logra resolver ahí, se pasará el asunto a otra instancia, y si esa instancia no resuelve, nos vamos hasta el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Al final, al cabo, lo que buscamos es proteger ese bien jurídico tutelado que tienen todas las personas en nuestro país. Bueno, entonces,
Hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es hablar de sus integrantes, es hablar de sus funciones, es hablar de esos pasos que tenemos que analizar muy detenidamente. Por ejemplo, anótenle, punto número 1, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano independiente, un órgano conformado por el Estado de Derecho. 2, el Consejo de la Judicatura Federal. Aquí es donde tiene competencia en lo que son la materia electoral. 3, los plenos regionales. No todo se concentra en la Ciudad de México, tienen que estar derivándolo por toda la República Mexicana. 4, los tribunales colegiados de circuito. ¿Hasta dónde? Pues ya lo veíamos en el organigrama de cualquier dependencia de gobierno, acuérdense que hablábamos de la Fiscalía General de la República, hablábamos del Ejército Mexicano, pues se tiene que derivar las funciones, porque si no sería imposible para el Ejecutivo Nacional poder atender tantas necesidades que tiene el pueblo. 5, los tribunales colegiados de apelación. Acuérdense que el concepto de apelación va mucho más allá de decir, no estoy de acuerdo con la sentencia, vamos a apelar, vamos a buscar otra instancia donde se quede conforme la víctima o el imputado ante un fallo decretado por un juez de juicio oral. Eso sería en el caso un ejemplo. Y número 6, los juzgados de distrito. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, no sé si usted conozca la zona centro, a un lado del Museo de Cera, están los juzgados de distrito. Sí, ahí podemos decir que están, podemos llamarles de manera coloquial, los jefes de los jueces. ¿Sí? Ese juzgado de distrito que abarcará ciertos juzgados, ¿sí? En materia especializada, derecho penal, civiles, mercantiles. Y número 7, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo asunto que tenga que ver en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí lo va a dirimir. Entonces, vean la importancia, muchachos, que considero yo y la relación tan importante que tiene con la criminología y la criminalística. Sabemos que dentro del Poder Judicial estamos los policías, estamos los peritos, está el Ministerio Público, nosotros somos sus auxiliares como tal en las escenas del crimen. Es por ello que en el derecho constitucional es importante conocerlo, es importante analizarlo. Bueno, entonces, yo me haría una pregunta. Fíjense bien, no dejen de anotar. Yo me haría una pregunta. Entonces, ¿qué son los medios de control de la constitucionalidad? Medios de control. Fíjense bien, si estamos hablando de una autoridad, estamos hablando que representan ese Estado de Derecho, ¿qué son esos medios de control que la ley les compete? Fíjense bien, anótenlo. Los medios de control son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos hablando de las leyes, estamos hablando de esos artículos, por ejemplo, en materia de delincuencia organizada, que son muy en específico. En ese caso es cuando hablamos de los instrumentos de derecho. Por lo tanto, si yo les preguntara en su examen, ¿cuáles son esos instrumentos? ¿Cuáles son esos atributos que el Estado mexicano le concede a la judicatura, que es la competencia? Hablaríamos del primero de ellos, el juicio de amparo. Ante cualquier acusación, ante cualquier imputación hacia alguna persona, el Estado nos concede un juicio de amparo. Aquí es donde nace ese artículo 20, apartado A de los principios rectores. Nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Entonces, el juicio de amparo es aplicado para todo ciudadano que es acusado por un delito. 2. Las controversias constitucionales. Acuérdense, dentro del artículo 20, apartado A de los principios rectores, lleva todos esos pasos de la inmediación, la publicidad, ¿sí? Ese principio de inocencia, ese principio de contradicción. ¿Sí? Nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Número 3,
las acciones de inconstitucionalidad. Todo lo que no se apega al derecho será desconocido como tal. Fíjense algo bien importante, el derecho es bien cuadrado, no se interpreta, se aplica. Es por ello ese principio de la constitucionalidad. Bien, número 4, las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. Aquí, bueno, tenemos esa herramienta tan importante como lo es el Diario Oficial de la Federación. Ahí se pueden checar las leyes, las reformas, los artículos que se han derogado, las leyes que han cambiado. Tenemos el ejemplo hoy por hoy del 2008 para acá, lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Bueno, aquí cabe hablar un poquito más de algunos de estos aspectos. Yo considero en materia de criminología criminalística, en materia de derecho, hablar, bueno, ¿qué es el juicio de amparo? De hecho, yo les puedo decir que es un tema que podríamos hablar bastante, porque en materia de servidores públicos, pues muchas veces cuando se cometan errores involuntarios, cuando se cometan errores donde un servidor público tenga que dar la cara y responder por qué se hizo esto, vamos a recurrir al juicio de amparo. Hablar del juicio de amparo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es hablar de ese medio jurisdiccional, ¿sí? Jurisdicción, mi campo, donde estoy, donde aplica. Es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. Fíjense, jóvenes, la ley no nada más defiende al ciudadano. Acuérdense que como servidores públicos somos ciudadanos y también si cometemos algún error podemos recurrir a este recurso que anteriormente, les puedo decir en mi experiencia como servidor público, era muy vulnerable. No teníamos ese margen que se nos asesorara, ese margen donde si yo iba a una audiencia de juicio iba solo, el Estado no me proporcionaba un abogado como tal para que me asesorara pues en materia de mi labor como criminalista, en mi labor como policía de una comisaría, ¿sí? Bueno, entonces, hablar de este tema es hablar otra vez ciertos aspectos muy importantes que tenemos que muy puntualizar. Por ejemplo, procederán, número 1, contra actos de las autoridades que violen los derechos humanos. Ojo, estamos hablando del juicio de amparo, ¿eh? ¿En qué casos procederá el juicio de amparo? Primeramente, contra actos de las autoridades que violen mis derechos humanos. Por ejemplo, profe, la presunción de inocencia. Que no me diga el motivo de mi detención, que no me diga por qué me está asegurando en un cateo, en una orden de aprehensión, será ilegal y anticonstitucional. Yo puedo recurrir a la figura del amparo. Ya lo decía el doctor Miguel Carbonell. Número 2. Contra leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía. ¿Sí se acuerdan que hablábamos en clases pasadas que era la soberanía? Ese estado que el gobierno nos da del poder caminar por todo el país y sin que ninguna autoridad nos invada o nos venga a perturbar esa paz social. De los estados o la esfera de competencia de la Ciudad de México. Fíjense la importancia que yo lo veo como el supremo órgano en materia de procuración de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo veo importantísimo, jóvenes, en materia de criminología y criminalística. Bien. 3. Contra leyes o actos de los estados o de la Ciudad de México que invadan la esfera de la autoridad federal. Fíjense, este tipo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nada más es en la zona metropolitana, no nada más es en el estado de Jalisco. Nos vamos a todos los estados que integra esa república, ¿sí? Esa república mexicana, esos 32 estados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá jurisdicción y tendrá jurisprudencia. Para esto, fíjense bien, yo quiero hablar de algo que es muy importante y lo que hemos venido tocando durante gran parte de lo que llevamos de la clase. Y es hablar
de los derechos humanos. Fíjense bien, pregunta de examen. ¿Qué son los derechos humanos? Si nos vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hablar de los derechos humanos son considerados como ese conjunto de prerrogativas. ¿Qué son prerrogativas? Artículos sustentados en la ley. ¿En cuál ley? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, son el conjunto de prerrogativas sustentados en la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Ese valor único, innegable, que tienen todos los ciudadanos en nuestro país, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Imagínense si no existieran los derechos humanos, pues cualquier autoridad, cualquier persona, cualquier particular podría venir a perturbar la paz pública que yo merezco. Por lo tanto, hablar de los derechos humanos es hablar de ese orden jurídico nacional que está en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las demás leyes. Entonces, la importancia de hoy por hoy estar hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el organismo protector de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, a continuación vamos a ver nuevamente otro video. Quiero que lo escuchen detenidamente. Es un video en el cual el protagonista es el doctor Miguel Carbonell, jurista, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como uno de los creadores del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a escuchar este pequeño video en relación a los derechos humanos. El artículo primero de nuestra Constitución asigna cuatro distintas características a los derechos humanos. Dice este artículo primero de nuestra Carta Magna que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Estas son las características más importantes, no las únicas, pero sí las más básicas de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir que son universales? Quiere decir que corresponden a todos. La universalidad tiene que ver con los sujetos titulares de los derechos. Todos los derechos para todas las personas. Esa es la universalidad. Si bien es cierto que esta universalidad se encuentra matizada por la característica de la ciudadanía. Hay derechos que solamente están reservados a quienes sean ciudadanos de un determinado país. En México, para ser ciudadano se requiere tener la nacionalidad mexicana, 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir, de acuerdo a lo que define el artículo 34 de nuestra Constitución. Pero en función de eso, lo interesante es que en general los derechos corresponden a todas las personas y por eso es que son derechos universales. Las características de interdependencia e indivisibilidad implican que no hay derechos de primera y derechos de segunda, sino que los derechos humanos conforman o configuran un solo concepto. Todos los derechos valen lo mismo y además una violación de cierto tipo de derechos puede dar lugar a la violación de los demás. Por ejemplo, si no existe un adecuado respeto al derecho a la salud, si no tenemos salud, no se verá respetado nuestro derecho al trabajo. Si no tenemos libertad de expresión, no se verá respetado nuestro derecho de sufragio. ¿Cómo podríamos votar con conocimiento de causa si no se pudieron expresar libremente los candidatos? Si no hubo discusión de ideas, confrontación de proyectos. De tal suerte que hay que ver a los derechos como un todo, indivisible e interdependiente. Los derechos dependen unos de otros y no se pueden dividir. No hay categorías de derechos de primera, de segunda, de tercera. Y finalmente los derechos son progresivos, dice el artículo primero de nuestra Constitución, queriendo señalar en este sentido que respecto a los derechos se tiene que avanzar. Lo progresivo quiere decir que se tienen que dar pasos hacia adelante en materia de derechos, que estos pasos tienen que ser en la dirección de protegerlos con mayor amplitud y que se tienen que dar con tanta rapidez como sea posible. A lo mejor en un determinado país no se pueden preservar al 100% los derechos en un momento dado, pero hay que caminar hacia allá. Hay que dirigirnos hacia el objetivo de la efectiva garantía y tutela de los derechos humanos con progresividad, a través de la expansión
y no de la restricción de derechos. La otra cara de la moneda del principio de progresividad es el llamado principio de no regresividad. Los derechos son progresivos siempre y cuando no se pueda haber regresiones en su uso y disfrute. ¿Se fijan, jóvenes, la importancia pues que exista ese Estado de Derecho, la importancia que exista esa autoridad que vigile, tal como lo decía el doctor Miguel Carbonell, los derechos humanos son progresivos, universales, inherentes, irreversibles, donde el Estado mexicano se encargará de velar, de proteger. Fíjense bien, se me viene a la mente y quiero volver a retomar este comentario del doctor Miguel Carbonell, donde hace referencia, y yo lo relaciono con el tema del día de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hablamos, si recuerdan, del federalismo, un tema que lo vimos hace unas semanas, donde ese federalismo busca en gran parte esa responsabilidad que le toca a cada quien como organismo gubernamental. En México, si hablamos de nuestro sistema jurídico mexicano, yo puedo aplaudir y decir, tenemos uno de los mejores sistemas jurídicos mexicanos en nuestro país. Mas, sin embargo, bueno, nos lleva a de repente que exista una vulnerabilidad que siente la sociedad al que no se imparta justicia por muchas causas, por el sistema, por el servidor público, en el caso de las víctimas, donde no haya una denuncia como tal, donde la autoridad no haga su trabajo como debe de hacer, ¿sí? Si recuerdan cuando hablamos del federalismo, Miguel Carbonell nos hablaba del tema del heterodoxo. De hecho, fue una pregunta de examen, el heterodoxo. El heterodoxo, desde el punto de vista del doctor Miguel Carbonell, nos habla que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales. Quiero interpretarlo y me adelanto un poquito, donde las instituciones quieren hacer de todo. Y no, está muy reglamentado, en el caso de los policías, los peritos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 132, nos habla de las obligaciones del policía. Cada uno de ellos tiene una obligación, ¿sí? No quiere decir que todo el mundo va a hacer de todo. Hay especificaciones, por ejemplo, en materia de personas desaparecidas, en materia de criminalística, en materia de análisis e investigación, en materia de, por ejemplo, muy importante hoy por hoy, las cámaras de videovigilancia. Entonces, debemos de trabajar en este caso todos articulados, cada quien de acuerdo a su ámbito jurisdiccional y de acuerdo a la jurisprudencia, enfocados a cada una de nuestras áreas. Entonces, ahí la importancia que tiene ir de la mano de las autoridades locales, estatales y federales. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargará de velar por todos esos derechos que tienen como ciudadanos, como personas, al venir al municipio de Guadalajara, a la zona metropolitana, Jalisco y a todo México. Bueno, algo que también me suena importante y lo manejábamos en el primer video del doctor Miguel Carbonell, anótenlo por favor, pregunta de examen. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? De hecho, el doctor Miguel Carbonell lo manejaba en la entrevista de radio, los requisitos, el ser un abogado, el tener nacionalidad mexicana. Bueno, ahorita los vamos a ver uno por uno. Anótenlo entonces. Requisitos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, muy específico, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y sociales. Si se fijan, muy parecido al presidente de la República Mexicana. Si no puede ser alguien extranjero, tiene que ser un ciudadano mexicano por nacimiento. Bien, requisito número 2. Tener cuando menos 35 años cumplidos al momento de su designación. Estamos hablando
de una edad donde hay trayectoria, hay trascendencia, hay conocimiento y sobre todo pues es esa figura tan importante. Por eso estamos hablando del Supremo Tribunal de Justicia, estamos hablando de tribunales colegiados, especialistas en el conocimiento, ¿sí? Entonces, 35 años cumplidos al momento de su designación como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien. Número 3. Poseer al día de la designación con una antigüedad mínima de 10 años. Título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ellos. Aquí fíjense bien, no pueden ser doctores, no pueden ser ingenieros, no pueden ser arquitectos, debe de ser la figura como tal, un abogado, y tener esa antigüedad mínima en el rango. Estamos hablando de estar en algún tribunal, en algún juzgado, en alguna agencia, de 10 años de experiencia. Fíjense bien, no nada más es, vamos a ponerlo. No, claro que no. Debe tener una trascendencia como tal. Aquí, ¿quién es el quien propone? ¿Quiénes son los candidatos para ocupar un puesto? El presidente de la República, de la mano de diputados y senadores. Ya lo escuchamos al principio con la entrevista que le hacía al doctor Miguel Carbonell. Bien, número 4, gozar de una buena reputación y no haber sido condenado por un delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Estamos hablando de que no debe tener antecedentes penales, debe de estar, no quiere decir que haya una empatía con todos sus compañeros, pero sí debe de haber ese modo honesto de vivir, ese ejemplo, porque acuérdense que estamos hablando de un ministro que nos va a representar durante 15 años al frente de lo que es esa conformación del Estado de Derecho. Entonces tiene que tener no antecedentes penales, buena reputación y jamás haber sido condenado por un delito, cualquiera que sea, del fuero común o del fuero federal. Yo lo veo eso importantísimo, ¿verdad? Estamos hablando de esa figura tan importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son un requisito que mínimo debe de tener un magistrado. Bien, pero si se tratara de delitos como robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, que es uno de los delitos que cometen los servidores públicos, y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, estamos hablando de la figura de la intimidad como tal, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Quiere decir que si hubiera alguna situación en este tipo de delitos, no podrá tener un cargo en relación a eso. Fíjense, a mí me queda tan claro hasta dónde esta figura también del ministro, pues es una figura unipersonal como el del presidente de la República, ya que no se puede derivar, no se puede transmitir, no se puede delegar a nadie esta figura tan importante. Entonces, de ahí es donde nacen los requisitos para ser un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y número 5, fíjense, este requisito también es bien importante, donde yo veo que se va cerrando, se va amarrando de manera correcta. 5º requisito, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, como lo es hoy Alfonso Gertz Manero. No haber sido senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo. O sea, no debe haber sido ni presidente de la República o de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Quiere decir que tiene que estar por muy fuera de lo que es ese contexto político. Entonces creo yo que estos 5 requisitos, hablando de que sea en materia, más aparte el conocimiento obvio, la experiencia y esa trayectoria que deben de tener los abogados, es muy importante estar dentro de, ¿sí? Entonces esos son los requisitos principales para ser nombrado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo yo que son interesantes, creo yo que pues bueno, vale la pena que se pueda nombrar como una figura emblemática en cuestiones de Estado de Derecho. Bueno, fíjense bien, vamos a continuar.
El hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es hablar de principios muy específicos. Fíjense bien, muchachos, tomen nota. Si yo les preguntara en su examen, ¿cuáles son esos principios por los cuales se tiene que regir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo les hablaría de algunos. Por ejemplo, la eficiencia. 2, la capacidad y la probidad en la impartición de justicia. ¿Hasta dónde? Bueno, creo yo que en materia de juicios orales al 2023, pues sí hemos avanzado, se han dado pasos agigantados en materia de que nos compete de seguridad pública, de criminalista, hasta donde hoy por hoy ya vemos policías criminólogos, policías abogados, sí, vemos servidores públicos estudiando una maestría, estudiando un doctorado. Eso genera a la mayor competitividad y nos genera a que nos preparemos como servidores públicos. Entonces, dentro de los principios está la eficiencia, la capacidad y probidad en la impartición de justicia, así como se debe de distinguir con principios de honorabilidad, competencia, antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Obvio, llegar a un puesto como este es hablar de trascendencia, es hablar de historia, de conocimiento, algo que pues no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Bueno, fíjense bien, vamos a ver nuevamente otro video. Quiero que le pongan mucha atención, tomen nota, ¿sí? Para seguir reforzando este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pongan atención, muchachos, vamos a ver este siguiente video. Y empezamos con esto, luego de que el Ejecutivo Federal enviara su terna para cubrir la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia y dicha terna compareciera ante senadoras y senadores, el proceso para la elección aún no ha concluido. Martín Martínez Ortega nos tiene los detalles. El pasado 17 de noviembre de 2021, la Comisión de Justicia del Senado de la República recibió la terna propuesta por el presidente de México para designar a una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vacante que deja el ministro José Fernando Franco González Salas. Conforme al artículo 96 de la Constitución, el Senado tiene la facultad de designar, previa comparecencia de las personas propuestas, a las ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, por la vacante que deja el ministro José Fernando Franco González Salas, las y el integrante de la terna son Bernardo Batis Vázquez, Eva Verónica Giles Zárate y Loreto Ortiz Alba. Las comparecencias ya se realizaron en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta el pasado viernes, quedando avalada la elegibilidad de las y los comparecientes. ¿Qué sigue? Las y los aspirantes tendrán 20 minutos en tribuna para exponer sobre la idoneidad de su candidatura. Posteriormente se procederá a la votación de la o el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante señalar que, de acuerdo a la Constitución, el Senado de la República deberá hacer la designación por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara Alta presentes, en votación por cédula. En el supuesto de no alcanzar la mayoría calificada que se requiere, se abrirá una segunda ronda de votación por cédula de manera inmediata. En caso de que la terna propuesta sea rechazada en su totalidad, el presidente de México enviará una nueva terna. Y si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República. ¿Se fijan, jóvenes, la importancia que tiene el hablar del ministro, el hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Estamos hablando esa figura emblemática en la cual se depositará la confianza y eso que tiene que ver. Se escucharon en el video hasta donde hablar de la terna es hablar de 3 propuestas. Una vez que termina ese periodo, ese mandato, esa designación que se da como Suprema Corte de Justicia de la Nación, se termina el periodo y hay que volver a designar. Escucharon en el video, si la primera terna no se define quién va a ser, se vuelve a hacer de nuevo, y si no, el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a uno de ellos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema y hablando de otro de los subtemas relacionados al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Toca hablar de otra figura tan importante, el Ministerio Público. Fíjense bien, pregunta de examen.
¿Qué es el Ministerio Público? En este tema vamos a hablar del Ministerio Público de carácter local hasta llegar al Ministerio Público de carácter federal. Fíjense bien, hablar del Ministerio Público como tal, esa figura emblemática, fíjense bien, tomen nota. El Ministerio Público se le denomina como tal a ese órgano acusador que como representante de la sociedad monopoliza el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado y busca que se cumpla la voluntad de la ley. Fíjense bien, monopoliza la acción penal quiere decir que es una de las atribuciones que solamente el Estado a él le compete. No lo va a derivar en nadie más. Y esa figura pues viene de ahí, de las raíces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, hablar del Ministerio Público como tal se refiere a que en toda acción penal se le va a considerar al Ministerio Público como esa parte acusadora de carácter público encargada por el Estado de exigir la actuación de la pretensión punitiva. ¿Qué es la pretensión punitiva? El castigo. Sí, acuérdense que el Ministerio Público es el representante de la sociedad, ese que cuando se hace una detención, un ejemplo en materia de seguridad pública, por algún delito lo pongo a disposición de la Fiscalía y el Ministerio Público es tu representante como víctima, ¿sí? Entonces, tan importante esa figura emblemática. Entonces, el Ministerio Público va a ir en contra de quienes cometen los delitos. Y sobre todo, busca el Ministerio Público el resarcimiento o reparación de los daños causados. Bueno, en la medida de lo posible, sabemos que en un homicidio no puede haber la total reparación del daño, pero si hablamos de situaciones donde se daña ese bien jurídico tutelado que son nuestros bienes, nuestras propiedades, bueno, el Ministerio Público como representante de la autoridad buscará que se resarza el daño como tal. Entonces, hablar de esa figura emblemática, fíjense bien, pregunta de examen, ¿qué es el Ministerio Público Federal? Fíjense bien, si hablamos del Ministerio Público de carácter local, nos referimos al Ministerio Público de la calle 14, de la Fiscalía, todos los delitos del fuero común, ahí van. Pero hablar del Ministerio Público Federal es hablar de mayor trascendencia. No me refiero a que uno importa más que otro, no. Cada uno se le da sus competencias de acuerdo a sus atribuciones. Ya lo hablábamos en la heterodoxo del doctor Miguel Carbonell. Bueno, el Ministerio Público del Fuero Federal, nos vamos a hacer una pregunta, principalmente, y contémplenla como una pregunta de examen. ¿Qué hace el Ministerio Público Federal? Fíjense bien. Hablar del Ministerio Público Federal se refiere a aquel que investiga los delitos también del fuero común, en el caso de la Ciudad de México, y persigue a los imputados y la consignación de estos. Obvio, a través de sus policías auxiliares, como es la policía investigadora y cualquier tipo de policía. Debidamente, con apego a la ley y respeto irrestricto a los derechos humanos. Acuérdense, la presunción de inocencia, que los derechos humanos son universales, irreversibles, imprescriptibles, nunca caducan, ¿sí? Entonces, también le compete al Ministerio Público de Federal los asuntos de carácter común, pero igual, si no, lo delega como tal, ¿verdad? Debido a tanto trabajo. Bueno, atendiendo, fíjense bien, Ministerio Público Federal, atendiendo las necesidades especiales de los diversos grupos para abatir la inseguridad jurídica y la impunidad. Quiere decir que ningún delito de carácter federal, como lo es delincuencia organizada por mencionar, deben de quedar impunes. Aquí se me viene a la mente un libro que hace algunos años leí de un autor que se llama Guillermo Cepeda Lecuona, que habla de crimen sin castigo. Él habla que los delitos no pueden quedar impunes, se tiene que castigar al delincuente y que se resarza el daño a la víctima en la medida de lo posible. Bueno, entonces, hablar del Ministerio Público a nivel federal le corresponde en representación de los intereses de la sociedad. Estamos hablando de todos los ciudadanos.
la investigación y la persecución de los delitos del orden federal. ¿Qué tipo de delitos? Bueno, ahorita los vamos a ver más adelante para no ser muy repetitivo. Entonces, nivel federal, todo lo que tenga que ver con los estados de la República Mexicana, ¿sí? Jurisdicción, jurisprudencia. Jurisdicción es el ámbito y la jurisprudencia son las leyes en las cuales se va a basar. Bueno, dice, y los de su competencia ante los tribunales, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio. Fíjense, dentro de una de las materias que ustedes van a ver más adelante, está una materia que se llama delitos en particular. El hablar de la extinción de dominio es asegurar los bienes que tenga un imputado para garantizar la reparación del daño de la víctima, ¿sí? Ya que si se demuestra que ese detenido no es culpable, se le regresarán sus bienes. Es lo que se habla de la incautación de bienes, se congelan las cuentas, no pueden disponer del dinero hasta que no se resuelva totalmente de esa manera. Son de las atribuciones y obligaciones que tiene el Ministerio Público de carácter federal. Por lo tanto, Ministerio Público Federal surge como un instrumento para la persecución del delito ante los tribunales en calidad de agente de interés social. De ahí que se le domine el representante social. ¿Se fijan? Esta parte muy importante, el representante social es el que nos va a representar ante un tribunal de enjuiciamiento, ante un juez de juicio oral. Entonces el Ministerio Público de carácter federal pues es muy importante. Fíjense, no quiero continuar la clase sin que no quede claro lo que significa el monopolio de la acción penal. Fíjense bien, pongan mucha atención. Les voy a volver a poner un video, nuevamente del doctor Miguel Carbonell, que nos habla precisamente del Ministerio Público. Aquí él lo va a englobar de manera total, parcial, general, tanto obligaciones del Ministerio Público estatal, por decir así como el Ministerio Público Federal. Vamos a ver este video, escuchémoslo detenidamente. ¿Cuál es el papel del Ministerio Público en el nuevo sistema de justicia penal? Uno de los actores fundamentales del nuevo sistema de justicia penal es y va a seguir siendo el Ministerio Público. Esto es el órgano del Estado mexicano, tanto a nivel federal como local, encargado de la investigación de los delitos y en su caso de formalizar la acusación que se haga en contra de una o varias personas por haber presuntamente cometido un delito. Ahora bien, la reforma penal del año 2008 trae algunas novedades en relación al Ministerio Público. El artículo 21 de nuestra Carta Magna sigue señalando que el Ministerio Público es el encargado de investigar la comisión de los delitos y que tiene a su cargo ejercer la acción penal. Pero agrega, y esto es una novedad muy importante, que la ley podrá determinar los casos en los cuales los particulares podrán ejercer también la acción penal. De tal suerte que se abre la puerta para que sea el legislador el que pueda señalar en qué casos los particulares podrán evitarse ese tránsito, esa aduana a veces lenta, a veces corrupta, hay que decirlo con todas sus letras, del Ministerio Público y podrán acudir directamente ante una autoridad jurisdiccional, aportarle los elementos que estimen necesarios y ya será el juez el que establezca, el que determine si se abre o no un proceso penal por las conductas que están señalando los propios particulares. Este es un cambio medular porque viene a romper con aquello que los juristas tradicionales llamaban el monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público. Este monopolio se rompe y con la reforma del 2008 y creo que esto es una buena noticia para todos. En efecto, habrá delitos en donde la presencia y la actuación del Ministerio Público sea absolutamente necesaria e indispensable. Pero habrá también algunos supuestos, sobre todo, imagino, en delitos de carácter patrimonial, económico, dentro del quehacer de las empresas, etcétera, en donde simplemente los particulares puedan acudir de forma directa ante un juez. Insisto, esta es una buena noticia. Pero no solo eso. Otra novedad adicional es que la reforma señala que el Ministerio Público, al llevar a cabo la investigación de los delitos y antes de ejercer la acción penal, podrá aplicar lo que se llama un criterio de oportunidad. Esta también es una novedad que trae la reforma. ¿Qué
¿Qué significa un criterio de oportunidad? Significa el reconocimiento de que es imposible en la realidad, en el mundo real, construir acusaciones en todos los casos de presuntos delitos que son denunciados y que llegan a conocimiento del Ministerio Público. Ante esta imposibilidad fáctica, se permite, en términos del artículo 21, párrafo sexto de nuestra Carta Magna, que el Ministerio Público haga una depuración, haga una selección de aquellos casos en los cuales va a acusar a una persona y determine que en otros, por razones de conveniencia, de utilidad, de política criminal, etcétera, etcétera, no se lleven a cabo estas acusaciones. Por tanto, el ejercicio de la acción penal que corre a cargo del Ministerio Público, como regla general y eventualmente a cargo de los particulares, pero en tratándose del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal ya no es obligatorio, sino que puede en algunos casos no llevarse a cabo aplicando precisamente el criterio de oportunidad. Esta es una gran novedad que nos trae la reforma de 2008. Se fijan, muchachos, esos comentarios tan interesantes que nos lleva a hablar el doctor Miguel Carbonell. El monopolio de la acción penal solamente caerá en manos del Ministerio Público. Él decidirá si por sus condiciones, fíjense bien, lo comentaba, política criminal, ¿sí? Si por sus condiciones de política criminal él decide no ejercer la acción penal en contra de una o de varias personas, siempre y cuando exista la reparación del daño, siempre y cuando la víctima no solicite ese castigo, podrá decretar en delitos del fuero común. Más en cambio, en delitos del fuero federal, bueno, se persiguen por oficio. Aunque haya el perdón de la víctima, son delitos que se perseguirán por oficio. Bueno, entonces, hablar del Ministerio Público del fuero federal es hablar de esa figura emblemática también que tiene como competencia la investigación y persecución de delitos graves, por mencionar delincuencia organizada. Fíjense, si hablamos de este tema de la delincuencia organizada, yo me iría a la ley federal en contra del crimen organizado, donde, fíjense bien, dice la definición. ¿Qué es delincuencia organizada? Es la unión de 3 o más personas que están organizados con fines delictivos, que cometen delitos en común, que tienen una organización y que trasciende más. Tenemos el ejemplo de los cárteles en México, el cártel del Chapo Guzmán. Bueno, lavado de dinero, delitos electorales, fíjense bien, que se diera una elección fraudulenta, ¿sí? El Ministerio Público, por ejemplo, de carácter federal, en otros delitos graves, como lo tenemos en el estado de Jalisco y en muchos más, el feminicidio, la trata de personas, el tráfico de órganos, las personas desaparecidas, que hoy por hoy es un problema que no se puede solucionar, cada día va más en aumento, y todo lo que genere un impacto social grave. Entonces, si se fijan, el Ministerio Público de carácter federal, bueno, dentro de esa figura emblemática tendrá muchas atribuciones de alto impacto. Bueno, si habláramos un poquito más acerca de las funciones del Ministerio Público, pensemos, pregunta de examen, ¿cuáles son las funciones que tiene el Ministerio Público? Les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera, recibir denuncias y querellas como tal. Toda persona que se acerque a una agencia del Ministerio Público, él tendrá la obligación de recibir la denuncia. Ya él aquí aplicará el criterio de oportunidad, él ya decide hacia dónde va a derivar ese tipo de denuncia. Fiscalías especializadas de la mujer, del niño, del adolescente, extorsiones, robo, bueno, él ya lo derivará. 2, resolver sobre el inicio o no de la investigación. 3, realizar la investigación de los delitos de los cuales tiene conocimiento. Una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento de un delito, tiene la obligación de darle ese seguimiento, no quedárselo con él. Número 4, dictar archivos temporales. Recuerden que todos los ciudadanos tenemos hasta 1 año para interponer una denuncia. Si no es así, se dictará un archivo temporal. No quiere decir que se elimine, se guardará ahí para cuando deseen retomarlo nuevamente. 4, presentar a los detenidos a la audiencia de control de la detención ante el juez de control. Más adelante, bueno, ustedes están en primero, algunos están retomando esta materia,
existen 3 tipos de jueces: el juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución. El juez de ejecución, sí, bueno, ya lo veremos más adelantito. Vamos a hablar del juez de control. El juez de control es el que se encarga de verificar que la detención haya sido legal. Obvio, todos los elementos que le da el Ministerio Público de carácter local o federal, el juez de control es el que se va a encargar de verificar que estén en orden y que tengan esa validez para acusar a una persona. Siguiente, con base en los datos de la investigación, realizar la imputación a los detenidos frente al juez de control. ¿Qué es la imputación? La acusación. Acuérdense que el Ministerio Público es ese órgano acusador, ¿sí? Ese órgano que va a representar a la víctima. Siguiente, solicitar se le apliquen las medidas cautelares que considere necesarias para los imputados. Medidas cautelares, una prisión preventiva. Medidas cautelares, una detención hasta, en materia de delincuencia organizada, va desde 46 hasta 96 horas y se puede duplicar en materia de delincuencia organizada. Dentro de esas obligaciones que tiene el Ministerio Público está decretar el cierre de las investigaciones cuando no tenga los suficientes elementos. Siguiente, analizar si cuenta con los elementos necesarios para la acusación. Testigos, pruebas, evidencias, indicios, las detenciones que lo hayan hecho los policías en flagrancia, son muchos aspectos. Realizar las acusaciones, discutir sobre las pruebas que se presentarán o se desecharán en el juicio oral. Si se fijan, importantísimas esas atribuciones que la ley le da al Ministerio Público. Y solicitar la reducción de las penas cuando el imputado solicite un proceso abreviado. ¿Qué es esto, profe? Si el acusado dice que acepta la culpabilidad y la reparación del daño, no quiere decir que se le perdona el castigo, sino que a través de eso que él acepta como tal, pues le va a decir al juez de juicio oral, vámonos considerando para que se le reduzca la pena. Siguiente, presentar pruebas en la audiencia del juicio oral. Siguiente, bien importante, otra materia que van a ver más adelante, técnicas de interrogatorio y entrevista. El Ministerio Público realizará interrogatorios, contrainterrogatorios y recontrainterrogatorios. Es parte de los juicios orales. Y por último, realizar alegatos de apertura y clausura en la audiencia del juicio oral. Fíjense, tan importante esa figura del Ministerio Público avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de procuración de justicia. Qué bárbaro, son esas figuras que creo que recae toda la responsabilidad para que la víctima se le resarza el daño y el imputado reciba su castigo. ¿Sí? Bien, muchachos, aquí doy por terminada la clase del día de hoy. Pero bueno, una vez que ya retomamos toda la clase, ahora es momento de hacer la actividad. Fíjense bien, muchachos. Ya vamos en la etapa final. Ya les voy a dar su resultado de su examen. Quiero que por favor no dejen de enviarme todas sus actividades que han estado realizando a la plataforma. He estado haciendo mucho hincapié, he estado que me lo envíen las actividades. Si se les cierra la plataforma por X situación, envíenmela a mi correo. Ya vamos en la etapa final, ya voy a darle su calificación y pues no quiero que nadie se vaya con la calificación mínima. Yo deseo que pues todos lleven una buena calificación. Bueno, fíjense bien, ¿en qué va a consistir la actividad número 6? Le vamos a poner por título, si gustan anotar por favor. La actividad número 6 lleva por nombre el Poder Judicial Federal. Vamos a realizar algunas preguntas de retroalimentación, ¿sí? Recuerden, esto tiene que ser un archivo de Word, no puede ser foto de cuaderno, ¿sale? Y me lo van a subir como lo han hecho en las demás semanas, como un archivo de Word en la actividad. Bueno, le vamos a poner actividad número 6, el Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver. Bien, dice, contesta las siguientes preguntas de acuerdo a la presentación y los videos presentados en clase. Tomen nota. Pregunta número 1.
¿qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Repito, pregunta 1. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dejamos pasar unos 5 rengloncitos para que se desplayen. Pregunta número 2. ¿Cuántos son los integrantes que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuántos son esos integrantes por los cuales se conforman los ministros? Lo veíamos en el video, lo veíamos en las diapositivas, ¿sí? Número 3. ¿Cuál es el objetivo principal de que exista el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué fue creado? Número 4. ¿Qué son los medios de control de la constitucionalidad? Igual dejamos pasar unos 4 o 5 renglones. Y número 5. Pregunta muy importante. De hecho lo hablábamos en el video y lo recalcaba mucho. ¿Qué es el juicio de amparo? El amparo como parte del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, ¿sí? No dejen de anotarlas, hagan el espacio y si tienen alguna duda lo consultamos y si no, manden un mensaje y yo les puedo dar algunas tips para contestar estas preguntas. Bien, continuamos. Pregunta número 6, de cajón en su examen profesional. ¿Qué son los derechos humanos? Repito, ¿qué son los derechos humanos? Pregunta número 7, esta la tomamos del video de Miguel Carbonell. ¿Cuáles son los rasgos esenciales de los derechos humanos? ¿Se acuerdan del video? Universales, imprescriptibles, inalineables. Bueno, vamos a anotar los rasgos. Número 8. ¿Cuáles son los requisitos para ser un ministro de Justicia de la Nación? Esta parte pues lo vimos al final del video, ¿sí? Repito, pregunta número 8. ¿Cuáles son los requisitos para ser un ministro de Justicia de la Nación? Número 9, pregunta 9. Define el concepto de Ministerio Público Federal. Pregunta de examen. Define el concepto del Ministerio Público Federal. Y pregunta número 10. Pregunta número 10, repito. ¿Cuáles son los delitos que persigue especialmente el Ministerio Público Federal? Estamos hablando de esa figura unipersonal. ¿Cuáles son los delitos? Delitos graves. Sí, ya se los comentaba. Feminicidio, trata de personas. Bueno, vamos a checar la presentación y la información. Entonces, esta va a ser la actividad, muchachos. Tenemos parte de la semana para que lo suban. Recuerden, es un archivo de Word. No quiero fotos del cuaderno. Y esa va a ser la actividad de clase. Bueno, espero que no haya quedado alguna duda en relación a la actividad en clase. Bueno, ya para terminar, muchachos, ¿cuál va a ser la tarea de esta semana? Fíjense bien, ya estamos llegando muy pronto en el mes que entra al final de esta materia. Creo que con los objetivos plenamente alcanzados, creo que con los objetivos que nos pusimos al principio en el encuadre de la materia. Bueno, la tarea para esta semana va a ser que me investiguen 3 conceptos bien importantes. Fíjense bien, repito, 3 conceptos muy importantes. Recuerden que esta tarea debe de contener una cuartilla, letra Arial 12. Si le pones alguna imagen, bueno, ponme más información. Y la bibliografía, yo les recomiendo que de aquí pueden tomar como referencia al doctor Miguel Carbonell, pueden tomar como referencia a Hilda Marchori, pueden tomar como referencia a Eric Roada, ¿sí? Entre otros autores. Van a investigar lo que es el concepto de impunidad. Van a investigar lo que es el concepto de inmunidad y el concepto de fuero. ¿Sale? Desde el punto de vista del derecho como tal. ¿Sale? Entonces no dejen de enviarme por favor sus tareas en la plataforma. Tomen su tiempo. Recuerden, más tardar el viernes a las 22 horas. ¿Sale? Para que tomen su tiempo, no anden a las carreras y pues llevemos a este tema a la conclusión de manera eficaz. Bueno, pues no me queda, muchachos, más que agradecerles su atención. La verdad que hoy fue un tema muy interesante, fue un tema de relevancia, fue un tema que no lo podemos dejar de lado. Es un gusto trabajar con ustedes. Reciban un saludo de parte del Instituto Nórdico. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, mi nombre es Víctor, mi nombre es Manuel y nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención.
Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima semana. Gracias.